Buenos días, feliz sábado. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, para mí es un placer, es un honor estar con ustedes en este hermoso sábado, en esta mañana, y poder presentar la palabra de Dios. Yo llegué aquí a esta iglesia en el año 2017. Y yo recuerdo que en todo lo que tengo asistiendo en esta iglesia, a Dios le ha placido que siempre en diciembre tengo el último tema del año. Y ustedes saben que uno siempre, pastor, con nosotros los ancianos, siempre hacemos los itinerarios de prédicas y lo hacemos cada 3 meses. Es decir, que ya el mes de diciembre está completo para predicar. Y este año yo no estaba presente en el itinerario, no quise que el pastor me pusiera. Sin embargo, yo orando en mi casa le dije, Señor, quizás tendrá tu palabra tuya de parte para usarme a mí para tu pueblo. Si es así, ponme un día a predicar el último tema. Eso le decía yo a Dios. Y hace 3 días atrás, el pastor me dijo a mí, sin yo esperarlo, Jerry, prepárate, porque te toca predicar, porque la persona que había para este día dijo que no podía tener el tema. Yo dije, gloria a Dios, porque quizás Dios contestó la oración que yo tenía, de que si él tenía palabra para ustedes a través de su siervo, pues me iba a elegir. Y este será el último tema que yo tendré este año. Habrán otros que predicarán ya el 21 y el 28, pero vamos a gozarnos en el Señor en esta mañana. Así que lo que yo le traigo en esta mañana no es palabra mía, sino es palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a concentrarnos en la palabra del Señor, vamos a tener una oración y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito, alabado, glorificado, enaltecido sea tu santo y divino nombre en esta mañana. Señor, estamos a punto de abrir tu palabra que es la fuente de poder, la fuente que nos conduce hacia la vida eterna. Queremos, Señor, que abrir tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo penetre lo más profundo de nuestros corazones y podamos aceptar y poner en práctica tu palabra. Que el Espíritu Santo nos dirija, Señor, nos capacite y que tú toques, Señor, sobre todo, cada hermano y cada visita que está aquí presente. Y a cada persona que nos está viendo a través de las diferentes plataformas digitales, dale una bendición y que el mensaje llegue también a sus corazones. Si hay alguna persona que está enferma, Señor, en este momento y necesita sanidad física, Señor, conforme a tu voluntad y a tu misericordia, sánale y que sea un testimonio vivo del poder maravilloso que hay en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a estudiar lo que es la carta de Corintios. A veces cuando nosotros estudiamos o leemos las cartas de Pablo, muchas veces no la entendemos y no entendemos el mensaje encerrado en cada una de las cartas que Pablo escribió. Recuerden que el apóstol Pablo escribió varias cartas, así como Pedro escribió 2 cartas, así como Santiago escribió una carta, así también como Juan escribió carta. Y a veces nosotros no entendemos el por qué están estas cartas o esta epístola, como le llaman, en el Nuevo Testamento. Déjenme decirle que cada carta mencionada aquí tenía un destinatario, tenía un lugar donde iba a llegar. Por ejemplo, esta carta de Corintio, Pablo le envía porque en Corinto había una iglesia y esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Pero esta iglesia tenía muchos problemas entre los hermanos que más adelante lo vamos a ver. Y ahora Pablo, para amonestarlo, para darle palabra de consuelo, palabra de salvación, le envía esta carta a Corintio. Por eso también vemos nosotros que Pablo envió una carta a los romanos, porque había una iglesia en Roma. Y cada carta que se menciona en la Biblia, por ejemplo, Efesios, era una carta que Pablo envió ¿a quién? A los de Éfeso. Es decir, que cada carta que ustedes ven enviada por Pablo, Santiago, era para una persona específica o para una iglesia específica. En el caso de Timoteo, era una persona, un siervo de Dios, un discípulo de Pablo, que Pablo ahora le envía una carta para que él como joven entonces pudiera educar lo que es la iglesia.
Así también está la carta a Tito, que era también una persona llamada Tito, y la carta a Filemón. Es decir, mis hermanos, que las cartas del Nuevo Testamento eran escritas por Pablo para una iglesia específica o para una persona específica. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, como anteriormente le mencioné, la carta a los Corintios, la primera carta de Corintios, esta iglesia fundada allí por el apóstol Pablo tenía muchos problemas. Y por esta razón, entonces, Pablo le envía esta carta. Ahora, ¿cuáles eran los problemas que enfrentaba la iglesia de Corintio? O sea, cada capítulo que ustedes ven, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de Corintio, era un problema específico que tenía la iglesia, y Pablo ahora le va detallando los problemas para darle una solución. Y por eso vamos a ir al capítulo 3 y solamente vamos a leer algunos versículos. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintio en ese capítulo? Miren que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eras capaz, ni soy capaz todavía, porque aún soy carnales. Y en efecto, habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contienda y disensiones, ¿no soy carnales andar como hombres? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto en el capítulo 3? En la iglesia de Corinto habían celos, habían contienda, habían discusiones, habían chisme, había de todo en esta iglesia. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, en esta iglesia, ¿la podemos comparar con la iglesia de Corinto según lo que menciona la palabra de Dios? Es algo para meditar. En la iglesia muchas veces pasan algunas discusiones, algunos malos entendidos. Y la iglesia no es perfecta. Y quiero hablarle a las visitas que nos están acompañando aquí en este lugar, en esta mañana. Yo sé que ustedes vinieron aquí porque quieren escuchar la palabra de Dios y quieren tener un encuentro especial con Cristo Jesús. Amén. Pero usted no puede pretender venir a la iglesia para encontrar personas santas, porque no lo somos. Lamentablemente no lo somos. La iglesia, mis hermanos, es un hospital donde todos somos enfermos espirituales que buscamos la sanidad en Cristo Jesús. Así que lo primero que yo quiero decirte en esta mañana, hermano querido, que si tú viniste a esta iglesia a buscar perfección, no la hallarás. Cuando tú vayas a una iglesia, sea esta o a otra iglesia que te toque ir, pon tus ojos en Cristo Jesús. No ponga tus ojos en el pastor de la iglesia. No ponga tus ojos en los hermanos de la iglesia. No ponga tus ojos ni en mí que te estoy predicando en esta mañana. Pon los ojos tuyos en las manos de Cristo Jesús. Porque cuando tú pones tus ojos en Cristo Jesús, entonces tú vas a saber que Él es el único que puede darte salvación y vida eterna. En la iglesia tú vas a encontrar de todo. De todo va a la iglesia, porque la Biblia dice que dentro de la iglesia hay que trigo y cizaña. Pero al final Dios va a arrancar que la cizaña y la va a apartar en manojo, dice la palabra. Y a ese trigo tan hermoso que va a quedar, ese trigo es el que va para el reino de los cielos. Yo espero que en esta mañana todos seamos trigo, ¿verdad que sí? Que seamos ovejas para Cristo y que podamos alcanzar el reino de los cielos. Así que esta es la primera parte del mensaje. Yo quiero que cada persona que esté aquí ponga sus ojos en Cristo Jesús. No en nadie, no en el pastor, no en nadie, solamente en Cristo Jesús. En el capítulo 5 de Corintios, el versículo 1 en adelante, dice aquí: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cuando ni aun en los gentiles se ha nombrado, a tal extremo que alguno tiene la mujer de ¿qué? De su padre. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Dice el apóstol Pablo que allí había fornicación. Y la fornicación que había, que ni en los gentiles se usaba esta práctica.
cómo un hijo se iba a tener relaciones sexuales con su padre o con su madre. Hoy en día pasa eso, pero en aquellos tiempos, mis hermanos, y eso dice la palabra del Señor, que estaba pasando ¿dónde? En la iglesia de Corinto, en la iglesia de Dios. Por eso es que le digo que en la iglesia usted no puede pretender buscar perfección, porque aún la Biblia menciona que esa iglesia tenía muchos problemas. Otro problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice aquí: si atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar asunto ante los injustos y no delante de los santos. Hermano, mire, esto es un poquito fuerte para nosotros, porque a veces nosotros como hermanos o como personas cristianas no tomamos esto en cuenta. Lo que Pablo está hablando, y a los que pueden leer el capítulo 6 completo, se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lean ese capítulo. Lo que está diciendo la palabra aquí es que dentro de nuestra iglesia, y vamos a poner aquí el nombre de la Iglesia de la Paz, pueden ocurrir malos entendidos, pueden sentir problemas entre nosotros, pero esos problemas, ¿dónde tienen que resolverse? Aquí en la iglesia. Los trapos sucios se lavan en la casa, ¿verdad que sí? Eso dice la palabra de Dios. No le demos nosotros cabida a los gentiles para que nos juzguen a nosotros. Claro está. Hoy estamos en un periodo democrático, que aunque usted cometa algo en la iglesia y es algo mayor, pues la justicia de fuera se va a encargar de eso. Por ejemplo, si usted mata a alguien, por más que nosotros queramos buscar un juicio aquí, ¿verdad que sí? Para tener una sentencia contra usted no podemos, porque para eso están las leyes civiles. Hay otros problemas graves que están dentro de la iglesia que lamentablemente tienen que ser juzgados ¿dónde? Fuera. Pero hay problemas internos en la iglesia que podemos resolverlo como hermanos, basado al manual que está establecido. Y hay muchos que yo pudiera mencionar, no quizá quiero entrar en detalle porque serían varios, pero hay muchos problemas en la iglesia que se pueden resolver aquí, como dice la palabra de Dios, porque no podemos darle cabida a los gentiles para que nos juzguen a nosotros, porque nosotros somos juzgados y guiados, ¿por qué? Por la santa palabra de Dios. Así que cada uno de nosotros tiene que actuar cristianamente hablando para hacer juicios y para poder buscar soluciones a algunos problemas. En el capítulo 7 de Corintios habla también de problemas matrimoniales. Habían problemas matrimoniales en la iglesia de Corintios, donde se estaban divorciando las parejas que tenían muchos años de casado. Y recuerden que la unión que Dios nos hace a través de las personas es para siempre, dice la palabra de Dios. Y aquí dice la Biblia que habían ¿qué? Separación entre matrimonio. Yo sé que muchas veces hay situaciones difíciles que lidiar en nuestro diario vivir, pero en Cristo somos más que vencedores. Y yo no sé el problema que tú estés pasando, no sé cómo está tu situación esta mañana, pero pongamos nuestras cosas en manos de Cristo Jesús. Porque a Dios no le agrada la separación después que Él unió las personas. Y ahí en el capítulo 7 podemos estudiar muchas cosas que habla del matrimonio. Porque dice aquí en el versículo 3, el marido debe cumplir con su mujer y debe conyugar. Y asimismo la mujer con su marido. Y la mujer no tiene dominio sobre el hombre, ni el hombre tiene dominio sobre la mujer, o sea, sobre el cuerpo. Es decir que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. Aparte de pertenecerle a Dios, también le pertenece a su esposo o a su esposa. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, mis hermanos, Dios no está de acuerdo ¿con qué? Con los divorcios. Más adelante, en el capítulo 8, Pablo entonces aborda el tema de la idolatría. Y a veces nosotros pensamos, ay, que la idolatría solamente es cuando yo me inclino a un santo o me inclino quizá a una imagen. La idolatría va mucho más allá. Idolatría es usted poner cualquier cosa por encima de Dios. Hasta su trabajo, hasta su esposo, hasta sus hijos, su familia completa. Todo eso es idolatría. A veces queremos beneficiarnos tanto económicamente que nos olvidamos de Dios. Y no debe ser así, ¿verdad que no?
Eso pasaba en la iglesia de Corinto. También el capítulo 10 habla de la desobediencia y también toca un poco de la idolatría. En el capítulo 11 Pablo aborda lo que habla de la Santa Cena, el abuso de la Santa Cena, donde los hermanos estaban en un dominicano hartándose de la Santa Cena, que es un símbolo de Cristo, y lo estaban haciendo ya por glotonería. En el capítulo 10 también se menciona de que los hombres y las mujeres estaban cortando el cabello y todas estas cosas. O sea, es interesante que usted lea todo ese capítulo. En el capítulo 12 entonces habla de los dones espirituales, pero también habla de los mal usos que se le estaban dando a los dones espirituales. El capítulo 13 entonces Pablo aborda el tema del amor. Usted ha escuchado ese tema tan bonito, ¿verdad que sí? El amor, donde se habla ahí que si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe, ¿verdad? Entonces, todo el capítulo 13 aborda el tema del amor, porque el amor es el don por excelencia. Todos los dones tienen que estar fundamentados en el amor. En el capítulo 14, entonces, Pablo aborda los temas o el tema del don de lengua o el mal uso que le estaban dando al don de lengua. Es decir, mis hermanos, que la carta de Pablo, la primera carta de Pablo, es una carta muy interesante de estudiarla, pero en esta mañana vamos a estudiar específicamente el capítulo 10. Ahora, ¿cuál es el contexto bíblico del capítulo 10 para poder llegar entonces al versículo 13, que fue nuestra lectura bíblica? En el capítulo 10, versículo 1, Pablo habla allí de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto. Ustedes saben que el pueblo de Israel duró aproximadamente unos 430 años esclavizado. Dios los saca por el desierto, ellos pasan el Mar Rojo y al pasar el Mar Rojo, dice la Biblia que ellos fueron bautizados con esas aguas. Un símbolo del bautismo que hoy en día nosotros tenemos por inmersión. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que ellos fueron bautizados al pasar el Mar Rojo? Porque el bautizo o el bautismo, mis hermanos, es un símbolo que usted está dejando la vida pasada. ¿Para qué? Para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas para gloria y honra de Dios. Es decir, mis hermanos, que a ellos pasar el Mar Rojo, ya ellos estaban dejando la vida pasada de Egipto y estaban ahora siendo bautizados. ¿Para qué? Para una nueva vida en el desierto. Ahí mismo en el versículo 2, Pablo también habla y dice que aparte de ellos cruzar el Mar Rojo, ellos también, dice la Biblia, que en un momento no tenían que comer y blasfemaron contra Moisés y contra Dios y dice, danos de comer, era mejor que tú nos dejaras morir en Egipto porque ya teníamos nosotros carne. Y dice la Biblia que Dios ahora, escuchando la voz de ella, le envía lo que es el maná. El capítulo 16 de Éxodo habla de eso. Le envía el maná, que era el pan que caía ¿de dónde? Del cielo. Pero lo interesante es que Jesús luego dice que Él es el pan que descendió del cielo. Es decir, que ese maná que caía literalmente era un símbolo ¿de quién? De Cristo Jesús. También vemos nosotros ahí mismo, en lo mismo capítulo de Corintios, lo siguiente. Ahí en el versículo 3 dice aquí que todos comieron de alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Recuerden cuando Moisés tocó la roca 2 veces, ¿verdad? Que brotó agua. Esa agua, ¿quién era símbolo de quién? De Cristo Jesús. El agua de vida eterna, que lo encontramos en el capítulo 4, cuando Jesús allí, entonces le dice a la samaritana que Él era la fuente de esa agua que brotaría para siempre. Es decir, mis hermanos, que Pablo aquí va haciendo un resumen de todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, para entonces darle una lección a los de Corinto. Ahora, Pablo agrega y dice que de la mayor parte del pueblo de Israel, de esos que pasaron el Mar Rojo, Dios no se alegró. ¿Qué fue lo que dije? Que de esa gran parte que pasó el pueblo o que cruzó el Mar Rojo, dice que Dios no se agradó. Eso está allí en el versículo 5, capítulo
10, versículo 5, dice: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos ¿en qué? En el desierto. Ellos, al estar libres, al murmurar contra Dios, Dios ahora no se agradó de ellos, porque dentro de ellos habían ¿qué? Fornicación, dentro de ellos había idolatría. Recuerden cuando adoraron el becerro de oro, ¿verdad que sí? Y todas esas mentiras y todas esas cosas que decían ellos, eso desagradó a Dios. Ellos idolatraron, ellos codiciaron, adoraron el becerro de oro, como anteriormente mencioné. Y uno de los pecados más graves que ellos cometieron fue que ellos entonces comenzaron a buscar mujeres moabitas. ¿Qué fue lo que mencioné? Ellos comenzaron a buscar mujeres moabitas. Recuerden que Dios siempre ha dicho en su palabra que sus hijos no pueden unirse en yugos desiguales. Y ahora el pueblo de Israel debía tomar mujeres israelitas de diferentes naciones, de diferentes tribus, para tener una familia. Pero al ellos buscar mujeres moabitas, las mujeres moabitas que adoraban otros dioses, desviaron ¿qué? Su corazón. Y aquí entonces voy con nosotros que estamos aquí, los que quizás están buscando pareja. Es bueno, mi hermano querido o hermanas queridas, que cuando usted vaya a buscar una pareja, sea una persona de su misma iglesia. Y posiblemente mejor preferido que sea también de su misma religión. Porque a veces cuando se une un adventista con otra persona de otra denominación, pues siempre hay contienda en los hogares. Y peor aún cuando un cristiano se une con una persona del mundo. Que la persona del mundo quiere estar en el mundo, en los placeres del mundo, pero usted quiere estar en Cristo. Y hay que una división. Por eso es que es bueno, mis hermanos, que cuando usted vaya a tomar su pareja, sea cristiana o cristiano de su misma religión, que compartan la misma creencia. Y ese matrimonio será bendecido y feliz para gloria y honra de Dios. Así que, mis hermanos, todo esto, dice también el apóstol Pablo en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. O sea que la carta a los Corintios o los Corintios no solamente era para ellos, sino ¿para quién? Para nosotros. Porque nosotros tenemos que estudiar la palabra para ver el error que ellos cometieron, para nosotros entonces no caer en ¿qué? En esos errores, porque ya lo conocemos. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos idolatraron. O sea, todas las cosas malas que ellos cometieron tienen que ser ejemplo para cada uno de nosotros. Ahora, todo cristiano, toda persona que se ha entregado a Cristo, tiene que pasar por pruebas y tentaciones. No hay una persona que sea cristiana que diga en su vida: yo nunca he tenido una prueba, yo nunca he tenido una tentación. Todo ser humano, incluso hasta no cristiano, siempre tenemos tentaciones, siempre tenemos pruebas. Y yo recuerdo, mis hermanos, que yo me bauticé hace aproximadamente unos 12 años. Y cuando yo me bauticé, se bautizaron 17 personas. O sea, se bautizaron 16 y yo completé el número 17 de esa campaña que dio el pastor Andrés Reyes esa vez en mi comunidad. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que durante el trayecto cristiano, comenzando a caminar en los caminos de Cristo, muchos de esos amigos que se bautizaron junto con nosotros fueron cayendo, fueron desviándose. Y de ese grupo, lamentablemente, mis hermanos, que éramos 17, apenas quedamos 2 personas. Uno es un servidor y el otro es mi hermano, que a veces viene a visitarnos. Hermano, es lamentable porque también yo, cuando vine aquí en el 2017 a esta iglesia, yo vi muchas caras que hoy en día yo no veo. ¿Por qué? Porque fruto de las tentaciones del mundo, los placeres del mundo, de las cosas que nos gustan carnalmente hablando,
fueron poco a poco cayendo y hoy en día no están en la iglesia. Ahorita venía yo pensando en alguien que no quiero mencionar, que vi un vehículo parecido a esa persona y dije, wow, pero mira, me llegó a la mente esa persona que la vi yo cuando entré aquí a la iglesia y hoy no la veo en los bancos de la iglesia. Hace mucho tiempo que esa persona no está en nuestra iglesia. Así usted conoce muchísimas personas, mis hermanos, que fueron miembros activos de nuestra iglesia, que estuvieron en plataforma, que predicaban, que cantaban y hoy en día no están en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el camino hacia la eternidad, el camino hacia Dios es un camino primero estrecho y también de problemas y dificultades. Noten que la Biblia dice claramente y dice que el camino ancho es el camino que nos conduce a la perdición, pero el camino estrecho es el que nos conduce a la salvación. Angosto, ¿verdad que sí, hermana Bienelli? Es decir que en la iglesia, en el camino que usted vaya recorriendo hacia la eternidad, va a encontrar problemas y dificultades, pero persevere hasta el fin y usted será salvo en Cristo Jesús. Por eso es que yo en esta hermosa mañana le animo a cada uno de ustedes, tanto a los que son de la iglesia, a los que no son, que le entreguen totalmente sus corazones a Cristo Jesús. Y que a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades que enfrentamos en nuestro diario vivir, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Y que perseveremos hasta el fin, porque Jesús pronto nos dará la salvación que tanto anhelamos. Así que, mis hermanos, todo esto dice la palabra de Dios, pero ahora vamos a llegar al versículo 13. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no ha sobrevenido ninguna prueba o ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Todas las tentaciones que nosotros recibimos a diario, las pruebas que recibimos, son ¿qué? Humanas, dice la palabra de Dios. En el griego dice eime antropinos, que es la palabra o lo que significa cayendo a la suerte del hombre o comúnmente del hombre. Es decir, que cada prueba, cada tentación que nosotros recibimos en este mundo son pruebas humanas, no son pruebas de otro mundo. Dicho sea de paso, cada prueba, por difícil que tú estés viviendo, cada tentación que tú estés viviendo, miles de personas antes que tú también la vivieron. Es bueno que ustedes sepan eso, que a veces decimos nosotros, ay, pero esto que me está pasando a mí, yo sé que nadie, absolutamente nadie ha vivido eso. Hermano, por grande que sea esa prueba o esa tentación o esa dificultad o ese problema, miles de personas antes que usted también pasaron por estas cosas. Dice aquí algo interesante. Toda persona tiene un punto débil, ¿sí o no? Toda persona tiene una debilidad, porque no somos perfectos. Dice de paso, hasta el mismo Jesús en un momento fue tentado. La Biblia dice en Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo. Y cuando habla en todo, es en todo. ¿Ustedes creen que en aquellos tiempos, aunque la Biblia literalmente no lo diga, no había mujeres quizás detrás de Jesús? Hermano, cuando una persona famosa, cuando una persona que predica bien, ustedes ven que las mujeres, me gusta ese predicador. Aunque sea casado, no lo sea, me gusta cómo predica. Algo le atrae. O quizá con una vestimenta. Ah, pero ese hombre viste bien. O un buen perfume. Wow, pero ese hombre huele rico. O esa mujer huele rico. Siempre hay algo que le atrae al ser humano. Y yo estoy seguro que hubieron personas en aquellos tiempos, santos de Dios, que también tuvieron tentaciones. Y eso lo dice la Biblia. Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. Pero gloria a Dios, que a pesar que Jesús fue tentado en todo, Él resistió la tentación. Y nosotros podemos ver en la Biblia que Jesús resistió todas las tentaciones que Él tuvo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, ustedes conocen esta gran historia, donde Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Tenía hambre, va por el desierto. Y cuando va por el desierto, dice que allí se le apareció ¿quién? Satanás. Y se le aparece Satanás y le dice, mira,
si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero lo interesante es que no fue una sola piedra. Dice que estas piedras, o sea, varias piedras, se convirtieran en ¿qué? En pan. Y Jesús les responde, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3 dice esa palabra. Jesús citó el Antiguo Testamento. No solo del pan vivirá el hombre. Es decir, que Satanás tienta a Jesús con los deseos carnales, las cosas que nos gustan. Hay cosas que tú todavía en los años que tiene la iglesia no has podido dejar. Yo sé que sí. Pero a pesar, mis hermanos, que esas pruebas, esas tentaciones que tenemos, no la hemos podido olvidar. Si la dejamos en manos de Cristo Jesús, podemos vencerla. Por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, no lo podemos hacer. ¿O acaso nos dijo Jesús en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo le haré descansar? Y yo le hablaba en una clase del discipulado que ese descanso, anapao, que es la palabra que se utiliza en el griego, es un descanso espiritual de tus problemas, de tus debilidades, de tus dificultades, de todas esas cosas que te agobian el día a día. Dios quiere que tú tengas descanso en Cristo Jesús. Dice aquí también que Jesús fue tentado por segunda vez cuando Satanás lo lleva al pináculo del templo. Dicho de paso, yo en otra predicación le dije que Satanás literalmente tomó a Jesús y lo llevó al pináculo del templo. O sea, lo trasladó. Y allá le dice, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará el Señor para que te guarden. Ahí sí está el Salmo 91, que ustedes lo conocen, que habla de eso. Sin embargo, lo que Satanás le está diciendo a Jesús en ese momento, lánzate, porque era verdad que Dios había prometido eso. Pero yo hablaba en otra ocasión que si Jesús obedecía la voz de Satanás y se lanzaba, y Dios enviara a sus ángeles, iba a cometer el pecado de la presunción. Eso lo mencioné yo en otro tema, ¿verdad que sí? Presunción es muchas cosas, como les expliqué en ese tema que tuve anteriormente, hace varios meses atrás. Pero lo interesante es que el templo de Jerusalén, del cual Jesús está arriba, estaba siempre lleno de personas. Imagínense ahora que Jesús se lanzara del templo y comenzara a volar, los ángeles lo hicieran volar y descendiera. ¿Qué ustedes creen que iba a pasar con todas esas personas que están viendo esa manifestación de Jesús volando por los aires? ¿Se convertiría en una persona famosa, sí o no? Todo el mundo quería estar en Jesús, no por el Mesías, no por lo que él venía a hacer, sino por la fama que obtuvo. Hermanos, nosotros a veces tenemos en nuestra mano esa misma prueba que Jesús tuvo. Y hoy, como están las redes sociales, hoy en día, cualquier cosita se hace viral y usted es famoso de un año a un día. Yo conozco hasta varios hermanos de la iglesia que hoy en día son famosos por algunos videos que hacen en las redes sociales. Pero dice la palabra de Dios que la fama de este mundo es liviana y fugaz. Es un himno que usted lo conoce, ¿verdad que sí? Prefiero a mi Cristo. Este mundo te puede ofrecer todas las cosas, dinero, mujeres, fama, casas. Te ofrece todo. Lo único que este mundo nunca te va a ofrecer es la salvación que Jesús te ofrece. Así que yo prefiero servirle a Cristo y dejar el mundo atrás, porque mi recompensa está en el reino de los cielos. Hermano querido, hay muchas cosas que decir sobre las tentaciones, pero vemos que Jesús en cada una de esas tentaciones que Satanás le ofreció en aquellos tiempos, Jesús salió victorioso. Y así como Jesús venció, usted también puede vencer. Pero quizá usted me puede decir, ay, hermano Jerry, se escucha bonito lo que tú dices, pero Jesús era Dios. Jesús tenía que vencer obligatoriamente porque Él era Dios. Nadie podía tentarlo ni nada porque Él podía decir que no en su omnisciencia o en su omnisapiencia. Déjame decirte, mis hermanos, que no solamente Jesús salió victorioso en las tentaciones y en las pruebas. Vemos también santos, hombres de Dios, profetas de Dios, personas comunes y corrientes como tú y yo que vencieron. Un ejemplo bíblico es Daniel y sus 3 amigos.
Todo el mundo postrándose ante la estatua. Si no lo hace, te vamos a decapitar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se arrodilló Daniel y sus amigos, ¿sí o no? Eso era una tentación en ese momento, era una prueba, ¿sí o no? Y este hombre llamado Daniel y sus amigos salieron victoriosos porque creyeron a Dios y no a los hombres. Vemos también en la Biblia que Noé, Dios le da un mensaje y le dice, mira, prepara un arca porque pronto vendrá un diluvio. Y Noé obedeció. Sin embargo, dice que solamente se salvaron 8 personas. Noé tuvo la tentación o prueba de decir, no, Señor, yo no quiero construir esa arca. Pudo decirlo, pero dice aquí la palabra de Dios que Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque su corazón estaba fijo en Cristo Jesús, estaba fijo en Dios. También vemos nosotros que el mismo José con la esposa de Potifar era una de las mujeres más hermosas de aquellos tiempos. Recuerden que es la mujer del capitán del ejército del faraón. Y esas personas no iban a buscar una mujer fea, ni iban a buscar una persona de campo, iban a buscar las mejores mujeres porque ellos eran los poderosos en aquellos tiempos. Los perfumes que usaban esa mujer eran Dolce & Gabbana o estos perfumes que usan las mujeres buenos. Hoy en día eran perfumes caros. Quizá las personas del campo, las que no tenían nada, usaban otro tipo de hoja para untarse, quizá. Pero esta persona, esta mujer de Potifar, era una mujer poderosa y bella. Me imagino que era una mujer extremadamente bella. Y dice la palabra de Dios que cuando esta mujer se le ofrece a José, oigan la palabra bonita que José pronuncia, porque eso es lo que más me gusta del evangelio. Él no dijo, ay, ¿cómo yo puedo cometer pecado con esta mujer? No. ¿Cómo podría yo pecar contra mi Dios? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Cómo podría yo pecar contra mi Dios? Mis hermanos, mientras nosotros no pongamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, nunca podemos vencer, nunca vamos a vencer. Si usted pone a Dios, mira, yo como cristiano no puedo cometer tal pecado porque Dios es el que rige mi vida. No solamente respeto a mi esposo o a mi esposa, yo primero respeto a Dios. Y por respeto a Dios y obediencia a Dios, entonces yo también te amo a ti, porque también te respeto. Hablando de las parejas sentimentales. Es decir, mis hermanos, que nosotros vemos varias personas también. El profeta Elías, según Santiago capítulo 5, verso 17, dice que fue llevado a tentaciones, a pasiones. Elías, ese quiso descender el fuego del cielo. Ese también fue tentado muchas veces, pero este también venció la tentación. Así que, hermano querido que está aquí presente, yo no sé cuál es tu lucha en esta mañana. Yo no sé cuáles son tus debilidades. Yo no sé qué problema estás enfrentando en esta mañana. Pero yo solamente quiero decirte algo de parte de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Toda tentación, toda prueba la puedes tú resistir si te pones en la mano de Dios. Y hay algo interesante que dice el versículo 13 que estamos desglosando, estamos estudiando. Todas las tentaciones que recibimos dijimos que son tentaciones humanas, no son de otro mundo, son tentaciones que experimentamos a diario vivir y que otros la experimentaron antes que nosotros. Pero dice aquí, no ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana, pero Dios es que fiel. Gloria a Dios, hermana Dominga. ¿Qué es Dios? Fiel. Dios es fiel. Y la palabra fiel en el griego es pisto, que significa leal, honesto, confiable, exacto, preciso. Dios mantiene su fidelidad. Hermano, es como que en un matrimonio, el esposo y la esposa tienen que mantener una fidelidad, ¿sí o no? Porque son uno, son una sola carne. Y el amor que deben sentir esa pareja es un solo amor. Y este es lo que la palabra de Dios está diciendo, que Dios es fiel. ¿Fiel por qué? Porque a pesar de que hayan tentaciones, Dios se va a mantener al frente en esa prueba. Yo no sé cuántos de ustedes han visto lo que es el peso que pesaban los alimentos anteriormente. Hoy en día hay balanza. Hoy hay un peso que las muchachas que son cajeras lo pasan con el código y lo pesan ahí mismo. Pero antes se usaba un peso redondo
que se colgaban en los colmados. Yo creo que todos los que somos dominicanos sabemos eso. No sé si los que son de otros países han visto esos tipos de pesos, pero son pesos que se cuelgan en los colmados, que son redondos, que tienen una aguja, ¿verdad? Y esta aguja, cuando usted pone algo encima del peso, entonces la aguja marca las libras que tiene. Usted sabía que esa aguja que debe estar en el cero, en el centro, se llama fiel. Por eso es que no puede estar ni para atrás con onza de menos, ni para adelante con onza de más. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios es fiel. Dios no cambia, Dios mantiene su fidelidad con nosotros. Y dice aquí que Él no nos dará una prueba o una tentación que nosotros no podamos soportar. La palabra fiel o fidelidad la asociamos con el matrimonio, como anteriormente dijimos. Y a veces nosotros pensamos que hay cosas tan grandes que nos suceden a nosotros que son difíciles de lidiar como seres humanos, y pensamos, wow, yo no puedo resistir esta tentación, yo no puedo resistir esta prueba, yo voy a caer. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que vencer en el nombre de Cristo. Y yo quiero decirle algo que me sucedió a mí. A veces nosotros, y quiero comparar lo que estoy mencionando con algo que me sucedió. A veces nosotros como cristianos o como seres humanos decimos, esto es el final. De aquí ya yo no paso. Yo no puedo con las pruebas, con las tentaciones, con los problemas que estoy pasando. Yo no resisto más. Y por eso es que muchas personas lamentablemente se quitan hasta su vida. Pero hermano, nosotros estamos capacitados, según lo que dice la palabra de Dios, para resistir aún más de lo que nosotros creemos. Aunque usted me vea así, a mí siempre me ha gustado lo que es el deporte. Yo desde niño me decía en mi mente que yo quería ser doctor. Eso era lo que yo siempre decía, que yo quería ser un doctor. Pero con el tiempo me di cuenta que había una profesión en educación llamada educación física. Ustedes conocen esa materia, ¿verdad? Que es donde el maestro le da todo tipo de deporte. Yo después que crecí quería también ser quizá maestro, porque a mí siempre me ha gustado las actividades físicas. Por ejemplo, yo juego béisbol. Yo era tremendo pitcher en béisbol, bateador también. Hoy en día tenemos un equipo de pelota aquí de la iglesia que jugamos softball. También jugamos básquetbol. Yo también sé jugar fútbol con los pies, aunque no tanto, pero le pego a algo. Voleibol también soy un maestro. Juego ajedrez. O sea, yo soy un todólogo prácticamente en todos los deportes, porque desde niño me ha gustado siempre esas cosas que tienen que ver con competencia. Pero también a mí me gustaba lo que es el atletismo. Allá en República Dominicana, siempre en el mes de octubre, el municipio de Altamira, de donde yo soy, este municipio siempre celebra el aniversario como altamireños que somos. Y siempre, no sé si se está haciendo en estos tiempos, pero siempre había maratones. Yo siempre he tenido una energía de aguantar y soportar terrible. Yo una vez quería ser pelotero de Grandes Ligas, y cuando nos mandaba el entrenador a correr, yo me perdía corriendo. Y cuando yo regresaba para atrás, era que encontraba el grupo de muchachos conmigo. O sea que yo tenía una resistencia que ninguno de mis compañeros la tenía. Cuando el entrenador nos decía a nosotros, tienen que dar 5 vueltas al play para ir estrechándose. Yo había dado 10 vueltas y los muchachos todavía no habían dado 5. O sea, una energía terrible que yo siempre tenía. Pero para no alargarle mucho la historia, lo que quiero decir es que yo siempre participé en los maratones. Pero nunca yo me preparé para un maratón. Es curioso. Me gustaba el maratón, pero yo asistía a los maratones cuando un amigo me decía, mira, tal día hay un maratón. Y yo esperaba que llegara el día y me metía por hobby, por así decirlo, por estar en el coro, en el compinche con los muchachos. Y me metía a correr. Por eso es que quizá nunca gané el primer lugar. Obtuve varios premios que los tengo allá en mi casa. Bueno, tengo un video cuando fui ahora recientemente. Le tomé algunas fotos, algunos trofeos que tengo allá y algunas medallas que obtuve. Pero nunca gané de primer lugar porque nunca me preparé para eso. Yo siempre estaba por complacer a los muchachos que decían, vamos a meternos a la carrera, y no íbamos. Lo cierto es que
La última vez que participé en el maratón, siempre el maratón se hacía de un lugar hasta llegar hasta el centro del pueblo. Siempre era el mismo trayecto de camino. Pero ese día en la mañana yo me había levantado y me había ido para el conuco o para la tierra de mi papá, con mi papá a tumbar cacao y esas cosas. Y ese día yo tenía mucha hambre y estaba sumamente cansado. Y llegamos desde la tierra de mi papá hacia mi casa. Y cuando yo estoy a punto de comer, llega uno de los tigres, compañero mío, y me dice a mí: oye, fulano, ¿y tú no vas para el maratón? Yo, ¿qué maratón? Sí, hay un maratón hoy, vamos para allá, que se van a inscribir muchísimas personas y vamos para allá para correr. Pero yo vengo desbaratado de la loma, cansado. Yo no puedo ir para allá porque mira la condición como yo estoy. No, vamos para allá. Lo cierto, mis hermanos, que usted sabe cómo es el compinche de los muchachos, que siempre animan a uno, aunque usted no tenga energía. Pues accedí irme con el grupo de muchachos. Fuimos como algunos 7, 8 de la comunidad. Dije, para representar a la comunidad. Pero yo estoy cansado. Hermano, pero el lugar donde nos llevaron no era el mismo lugar de donde siempre comenzamos la competencia. Nos llevaron a otro lugar como 3 o 4 kilómetros más distante del que debíamos correr. Hay un lugar allá en República Dominicana llamado Los Llanos, que nada más tiene llano de nombre, pero todo es subida y bajada. O sea, de allá fue que nos tiraron a nosotros. Y yo recuerdo, para ir cortando la historia, que mi hermano nunca ha sido como yo tan energético, ¿verdad? Energético. Pero él siempre le gustaba ir conmigo, a apoyarme. Y comenzamos nosotros a prepararnos para el maratón. Y cuando viene la persona que tiraba el tiro para uno salir corriendo, todo el mundo salió corriendo para llegar a la meta. Pero la meta, ya usted sabe, era lejos. Y había mucha subida y terrible. Cuando yo voy corriendo, yo siempre tenía un paso, un nivel de correr, que yo desde que arrancaba ese mismo nivel, lento. Yo nunca, porque eran maratones, no eran carreras de velocidad. Lo cierto es que cuando yo arranqué, que yo veo que todo el mundo se me pierde en la curva, y yo miro para atrás, el último que estaba allá atrás era yo. Yo decía, guay, pero ¿cómo es posible que yo estoy de último y todos estos muchachos adelante? Hermano, yo no lo veía porque habían curvas que ellos no se veían. A veces en una recta, a distancia, veía yo el grupo de personas que iban yo atrás y la gente voceándome: devuélvete, que tú no vas a llegar, devuélvete. Y yo cansado, mi hermano querido. Cuando ya vamos por la mitad del camino, que yo veo a algunos de esos que iban delante mío en la acera tirados, desmayados y montándose en una camioneta que se usaba para ir recogiendo a las personas que iban quedándose, yo como que me animaba, pues yo decía, yo no sé en qué lugar voy, pero estos están atrás de mí. Y eso me daba como más energía para yo seguir corriendo y corriendo. Pero hermano, llegó un punto que vamos quizá un poco más allá de la mitad, donde ya yo no podía más. Literalmente los pies míos no me daban para nada. Y yo comencé a correr, pero ya casi caminando. Y en una yo iba como a desmayarme. Pero cuando voy a desmayarme, que casi ya iba a tirar la toalla, ahí viene el hermano mío en el motor detrás. Me dice, oye, vamos, que tú vas en tercer lugar. Animándome yo. Y yo le hacía así que no podía más. Entonces lo que hizo fue que buscó una botellita de agua y me la tiró por la cabeza. Y como que yo cogí un poquito más de energía y seguí, pero más adelante, quizás menos de 1 kilómetro, ya no podía más. Pero cada vez que yo no tenía fuerza, no podía más, escuchaba la voz de mi hermano atrás, porque siempre ha sido como orgulloso de su hermano, siempre ha dicho que yo soy lo mejor. O sea, si hablamos de pelota, mi hermano es el mejor pelotero, porque mi hermano puede jugar cualquier base sin cometer errores. Siempre mi hermano me ha como entusiasmado y se ha sentido como orgulloso de mí en todo tipo de deporte. Y cada vez que yo escuchaba la voz de mi hermano diciéndome, tú puedes, vamos, que va en tal lugar, yo como que cobraba fuerza. Pero mis hermanos, para no alargar tanto la historia, ustedes saben que en el trayecto de camino, uno corriendo, ya uno no podía más. Pero esa voz de mi hermano me ayudó a llegar hasta la meta. Y eran 5 lugares los que obtenían premios. Yo cogí ese día el tercer lugar. O sea, si yo desmayo y Dios no puedo más, ¿qué iba a pasar conmigo? Iba a perder el trofeo que tengo en mi casa.
Lo que quiero decirle con esto, mis hermanos, que nosotros a veces tenemos pruebas, dificultades, problemas que decimos que no podemos soportar. Pero hay una voz que te dice, sí, tú puedes. Y esa es la voz del Espíritu Santo. Así como yo escuchaba la voz de mi hermano entusiasmándome y diciendo, tú puedes llegar, corre, corre. Así mismo es el Espíritu Santo que te capacita y te dice, tú puedes vencer en Cristo Jesús. Así que mi hermano querido, aquí dice el versículo 3 en la última parte, pero Dios es fiel, que no dejará ser probado más de lo que podrá resistir, sino que dará también juntamente con las pruebas la salida para que podáis soportarla. Dios no te deja solo en tus pruebas. Dios no te deja solo en tus problemas. Dios está allí contigo. Y Él dice, yo no te daré una prueba o no dejaré que las pruebas te superen, sino que cuando yo vea tu límite, entonces yo voy a actuar. Hay un versículo maravilloso que a mí nunca se me olvida, que está en Éxodo 14:14. Dice el texto, Jehová peleará vuestra batalla, vosotros estáis tranquilos. Es un texto maravilloso. O sea, tu lucha, tu prueba, ponla en manos de Cristo Jesús. Quiero terminar, mis hermanos, porque yo sé que se ha extendido un poco el tema. Lo que dice Santiago capítulo 1. Vamos allí a ver qué dice Santiago, el capítulo 1 y el versículo 12. Dice aquí Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Qué es la persona que soporta la tentación? Bienaventurado o dichoso. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene para ti. Hay un texto maravilloso que ustedes conocen que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, todo. Yo me equivoqué. Yo pensaba que decía casi todo lo puedo, ¿verdad? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, yo sé que este año está terminando. Este año ya está envejeciendo, ¿verdad que sí? Vamos a entrar en un nuevo año. Y yo sé que a veces nosotros tenemos tantos problemas en nuestro diario vivir, nuestras luchas, dificultades, problemas familiares, económicos, que a veces pensamos tirar la toalla. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, confíe en Cristo Jesús. Confíe en Dios, que Dios te dará la salida. Y declárate en victoria para el 2025. Yo sé que Dios le ha hablado a cada uno de ustedes y me ha hablado a mí a través de este tema, ¿verdad que sí? Es un tema muy interesante. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana. ¿Habrá alguna persona que quiera pactar con Dios, decirle, Señor, yo sé las luchas y los problemas que estoy pasando? Tú conoces mis debilidades y mis tentaciones, pero en esta mañana yo quiero ponerla en tus manos. ¿Habrá aquí una persona que quiera ponerse de pie y decirle al Señor eso? Dios le bendiga, hermanos queridos. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a tener una oración para que sea Dios el que nos ayude a vencer en momentos de dificultades, ¿verdad que sí? Oremos, mis hermanos. Amante Padre Celestial, gracias, oh Señor, por el poder que tiene tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú a diario nos das, aún sin merecerlas. Queremos, Señor, pedirte que cuando seamos tentados, cuando seamos probados, cuando tengamos problemas y dificultades, tú estés, así como dice tu palabra, de nuestro lado. Que esa tentación, esas pruebas que podamos tener en nuestro diario vivir, sea al lado de Cristo Jesús. Que tú, Señor, como dice tu palabra, no nos dará una prueba que no podamos soportar, sino que tú también nos darás una salida en Cristo Jesús. Ayuda a cada hermano, cada visita, cada persona que está aquí presente en esta mañana, los que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor, que podamos salir airosos en medio de las pruebas. Que así, Señor, como tú actuaste con Cristo, actuaste con los profetas que vencieron, tú también, Señor, nos declares que somos vencedores para alcanzar el reino de los cielos. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí presente y séllanos para vida eterna. Y que cuando Jesús venga en poder y gloria, cada uno de nosotros, Señor, podamos ir con Cristo al reino de los cielos. Te agradecemos, Señor, por toda bendición y tantas cosas maravillosas que tú nos has dado
En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén.